Hola, Dios les bendiga, mi nombre es Dani. Y yo soy Diana. Y somos el Dúo Dinámico. Queremos darle la bienvenida una vez más a nuestro episodio número 5 de podcast de esta semana. Para esta semana traemos un tema, el cual hemos titulado Es Tiempo de Valentía. Y esperamos que como los podcasts anteriores, sea de grande bendición para sus vidas, así como lo está haciendo para nosotros. En Josué capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es normal que el Hijo de Dios viva tiempos de temor y angustia. No siempre en nuestra vida todo estará bien, tendremos altos y bajos, y es una verdad bíblica que el temor pone lazo. Eso lo podemos ver en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, que a la letra dice: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. A veces nos sentimos atrapados en la angustia, perdemos la confianza en las promesas de Dios y nos inclinamos a oír otras voces antes que oír la voz del Señor. Y es que sería irreal pensar que las enfermedades, los problemas económicos, los desastres naturales, los sueños frustrados o las relaciones rotas, entre otros, no causan dolor y generan desaliento y temor. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo salir más fortalecidos de las crisis? La palabra de Dios nos ofrece una solución para ello y nos da esperanza. Nos muestra que no somos los únicos que sentimos temor ante los nuevos retos. Los grandes hombres de Dios también pasaron por tiempos así, sea que estemos a las puertas de una gran bendición y atemorizados quizás por el nuevo desafío que supone alcanzar dicha bendición, o que estemos en medio de una seria derrota, lidiando tal vez con cosas insignificantes que en otro tiempo no nos causaría desaliento. Para todo Dios tiene una salida y nos provee aliento por medio de su palabra. Hay un ejemplo bíblico que nos ayuda a poner las cosas en la perspectiva correcta. Josué estuvo en una circunstancia que lo hizo sentir temor y desaliento antes de entrar a una gran bendición. Se sentía derrotado incluso antes de comenzar la batalla, pero por eso Dios le da 3 órdenes y promesas. La primera orden: levántate y pasa el Jordán. El reto era grande. Moisés había muerto y ahora le toca a Josué. La promesa anticipada consistía en que Dios ya les había entregado la tierra. Eso significaba que prácticamente la meta y los límites los ponían ellos. ¿A dónde querían ir y qué tierras querían poseer? Si miraban al sur, tenían el desierto de Arabia. Si se dirigían al norte, tenían el imponente Líbano. Si cruzaban al este, encontrarían el río Éufrates, y si al occidente, el mar Mediterráneo. Era una gran extensión de tierra, con una motivación adicional. Tomarían posesión de una nación superior a ellos en cultura y tecnología, con avanzados y sofisticados métodos de guerra, pues los hititas perfeccionaron el carro de combate y fueron de las primeras civilizaciones en utilizar el hierro. Indudablemente Israel estaba en desventaja, con armas más rudimentarias para la guerra y sin modo alguno de poder hacerse de las ciudades amuralladas de sus enemigos, incluso inferiores en estatura, así que solo podían confiar en Dios para vencer. Los heteos, también conocidos como hititas, llegaron a ser la tercera potencia después de Babilonia y Egipto, pero Dios los entregaría en manos de Israel, aunque fueran los gigantes fuertes y poderosos del momento. La conquista era una gran motivación, no solo por el territorio que Dios daría a su pueblo, sino por el enemigo al que conquistaría. Pero en medio de tan prometedoras posibilidades, había sin embargo un hombre que necesitaba ánimo, que se sentía desmayar. En la mente de Dios, el triunfo estaba asegurado. Dios veía el plan y la conquista como realizados. No había forma de perder esa guerra. Dios había prometido esto hacía mucho tiempo a los antepasados de ellos y se los repetía
como confirmación del tiempo cumplido. Dios se haría responsable de cumplir su promesa, pero se necesitaba la cooperación del hombre. Josué y su pueblo tenían la responsabilidad de entrar y poseer, y había que hacerlo pronto. La expresión levántate y pasa este Jordán implican prisa, obediencia sin retraso. Ellos no debían claudicar entre dos pensamientos. La segunda orden fue: toma posesión de la tierra. No había excusas, había una tarea que cumplir, que era entrar y poseer. Eso incluía desalojar y matar hasta el exterminio de todos los enemigos que habían en esa tierra. Debían extenderse por todo el vasto territorio de Canaán y hacerlo suyo. El límite era todo lugar que pisare de la planta de vuestro pie. La promesa para Josué era que nadie le haría frente en todos sus días. Dios le promete que estará con él, le asegura que su presencia diariamente no lo iba a dejar ni a desamparar. Como representante y el jefe del pueblo, la promesa incluía no solo a Josué, sino a todos. La frase estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé son una misma promesa dicha en tres modos diferentes, por repetición sinonímica, propio del idioma hebreo, para asegurarle la certeza de su presencia. Debió de ser una tranquilidad para Josué saber que Dios estaba comprometido con su presencia diaria y constante. Cada vez que lo necesitara y donde lo necesitara, siempre estaría ahí. La tercera orden fue: sé valiente y medita en la ley de Dios. 3 veces Dios le pide a Josué que se esfuerce y sea valiente, y hasta la misma gente se lo decía. Pero si Dios era el mismo, ¿cuál era entonces el temor por el que había que temer? Simple, Josué era un ser humano al igual como nosotros, a veces fuerte, creyente, confiado, valiente, pero otras veces dudoso, triste y hasta derrotado sin emprender aún la batalla. ¿Qué necesitaba él? La presencia de Dios, y eso es lo que Dios le prometía. Después de la orden de marcha, vuelve y le reitera que tendrá su presencia a donde quiera que él vaya. No era la primera vez que Dios estaba pensando en Josué para fortalecerlo. No era la primera vez que se lo decía. Dios le pidió a Moisés que animara y fortaleciera a Josué. Todos tenemos una imagen fuerte de Josué, pero parece que Josué era un hombre al que había que fortalecer continuamente, y Dios siempre estaba pensando en eso. Sin embargo, Josué es el hombre de Dios para la gran tarea de la conquista. Sí, el desánimo era una falla en Josué, pero también era un motivo para que él, el gran general del ejército de Dios, no confiara en su propio poder, sino en el poder de Dios y en su fuerza. Y lo vemos al final del libro, cuando ha repartido toda la tierra, insistiendo en que si todo el pueblo quiere ir en pos de otros dioses, él no, porque él y su casa servirán al Señor. Josué siempre confió en Dios a pesar de sus debilidades, y a Dios le plació usarlo, porque Dios se especializa en dar fuerzas al que no tiene ninguna. De hecho, sus ojos andan buscando a quien fortalecer. Sin embargo, esforzarse y ser valiente no es la única orden que Dios le da a Josué. La orden que acompaña al esfuerzo y a la valentía es meditar en la ley de Dios, como si el esfuerzo y el valor moral y físico del hombre dependieran de ello. Y es así. No hay otro pan que sostenga y nutra más vuestra vida que el alimento de la palabra de Dios. Bien dice la Biblia: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Es la orden de Dios. El problema de Josué estaría en escuchar otras voces o en seguir sus propios pensamientos y no la voz de Dios. Esa sería su derrota. La frase nunca se apartará de tu boca es repetición de no te apartes. También se repiten los resultados de meditar y guardar la ley de Dios. Siempre son los mismos: traernos prosperidad, que todo salga bien, que todo emprendimiento y toda empresa que comencemos sea prosperada, no a los ojos del mundo, sino a los ojos del Señor. Y su concepto es el que importa. Si somos prosperados a la manera de Dios, tendremos éxito.
Josué pudo terminar en prosperidad, porque prosperidad significa terminar los días bien. Después de ver todo este panorama, podemos llegar a las siguientes 4 conclusiones. La primera, ¿a dónde iremos que sea demasiado lejos de Dios? No existe tal lugar. Si meditamos en su palabra y guardamos su ley, podremos seguir cualquier camino y extender aún más nuestro territorio. Tendremos la certeza de que poseeremos la tierra que Él ya nos ha entregado. ¿Y cómo sabremos cuál es el camino y cuál es la tierra de nuestra promesa? Solamente hay que hacer una cosa: meditar en lo que el Señor nos dice, dejar que Dios clarifique nuestros pensamientos y deseos, que sean filtrados por medio de su palabra. La segunda conclusión que podemos sacar es que el lugar que Dios tiene para darnos incluye el desierto y los lugares inhóspitos, los caminos difíciles, la tierra árida y dolorosa, hasta los grandes caudales del río Éufrates al oriente, o los cedros del Líbano al norte y el descanso de las playas del Mediterráneo al occidente, el gran mar donde se pone el sol, o sea, que pasaremos por todos los momentos y estados de la vida hasta encontrar el lugar que Dios tiene para nosotros. Y aún allí tampoco estaremos satisfechos si Dios no permanece con nosotros todos los días. La tercera conclusión a la que llegamos es: ¿cuáles son tus retos del día de hoy? La falta de un nuevo trabajo, un nuevo jefe, lugares complicados, una tentación, pruebas que se repiten, la desesperación o la escasez, una traición, un panorama incierto. Recuerda algo: aunque los tiempos cambian y llegan nuevos desafíos y nuevas personas, es Dios quien te sostiene, y a Él nunca le faltará una palabra de aliento y de ánimo que renueve sus misericordias todos los días. Nuestro Dios está con nosotros siempre. Su promesa es que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Pero no será gratis, y esa es la parte más crucial del mensaje de Josué. El valor y la esperanza de victoria dependerían de la obediencia firme e inalterable de la ley de Dios. Lo mismo le dijo Dios a Moisés. La cuarta conclusión es: Dios tiene preparadas para ti las siguientes promesas: victoria, herencia, éxito, prosperidad y su compañía. Podemos estar seguros que recibiremos dichas promesas si le obedecemos. Si vivimos de una forma que le glorifica, veremos cómo Él cumple sus promesas y disfrutaremos de sus bendiciones. Al igual que Josué, ganaremos las batallas que nos presenta la vida, tomados de la mano de nuestro Dios. Él siempre cumple sus promesas y junto a Él podemos tener ánimo y ser valientes. Así es. Esto quiere decir que no importa la situación por la que estés pasando o por la que estemos pasando, porque nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Solo nos invita a esforzarnos y ser valiente, porque de su mano ya tenemos la victoria asegurada. Esperamos que este nuevo episodio de podcast haya sido de una bendición para tu vida, así como lo ha sido para nosotros, el recordarnos que estamos en un tiempo en el que debemos ser valientes. Bendiciones.